Hola, soy Sandra Gil y esto es Comunicando Psicología. Bienvenidos. Un espacio para pensarnos, para escucharnos, para acompañarnos desde la psicología con calidez, con sentido humano. Y para mí un gusto de verdad estar hoy compartiendo un tema bien interesante porque hoy les voy a hablar de algo muy importante, además muy necesario, y es cómo cuidar tu salud mental sin sentir culpa. Porque sí, sentimos muchas veces culpa por cuidarnos y cuidarnos es importante. Entonces, eh, cuando lo intentamos, parece que un viejo fantasma se posa ahí, que es el de la culpa, y nos susurra, no sé, interrogantes como, no estarás siendo egoísta, pasa mucho, no deberías estar haciendo otra cosa, o incluso este que es muy clásico y que quizá nos pasa a muchísima gente, y es esa pregunta es de ¿qué van a pensar los demás? A veces estamos muy preocupados también del qué dirán. ¿Les ha pasado? Si es así, entonces los invito para que se queden conmigo en ese espacio, porque vamos a desmontar esas creencias y a construir nuevas formas de bienestar emocional desde el permiso, desde el disfrute y la conexión también con nosotros mismos. Así que bienvenidos. Para iniciar, vamos a plantear el interrogante o resolver más bien esa pregunta de lo que es realmente salud mental. Porque hablamos mucho de salud mental, pero sabemos poco de lo que realmente es. La salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino que va más allá. Tiene que ver mucho con nuestro equilibrio emocional, con cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos frente a los desafíos que la vida nos propone, que son muchos, que nos presenta. Se relaciona con la forma también en la interacción con el otro. Ahí también encontramos temas de salud mental y pues también con el sentido que le damos a nuestra propia vida, a nuestra existencia. Quizá por eso también de un tiempo para acá encontramos tantos interrogantes y tantas búsquedas personales acerca de cuál es nuestro propósito en la vida. Bueno, pues la salud mental también tiene que ver un poco con esto y pues muy especialmente tiene que ver con la manera en que nos cuidamos a nosotros mismos. Digamos que la salud mental implica varios aspectos. Podríamos decir que es muy importante escucharnos. Nadie va a vivir con nosotros como lo vamos a hacer nosotros con nosotros mismos. No sé si se entiende ese juego de palabras, sé que sí. Entonces es muy importante escucharnos, reconocer nuestras emociones. Actuamos de cierta manera, respondemos de otras formas y está muy encadenado al tema emocional. Entonces, reconocer nuestras emociones va a permitirnos que nos conozcamos y podamos tener una mejor salud mental. Darnos también espacios para descansar, espacios en los que podamos disfrutar, conectarnos con lo que nos hace bien, está muy implicado también con la salud mental, porque nos perdemos mucho a veces en el trabajo, en las ocupaciones, en las luchas diarias. Eh, y si sabemos encontrar esos espacios para descansar, para disfrutar, para conectarnos con nuestra esencia, vamos a aprender a conocernos, a identificarnos mejor y obviamente a tener una mejor salud mental. Algo bien importante también sería el tema de establecer límites sanos, que a muchos nos cuesta, y aprender a decir no sin culpa. Cuando nos enfrentamos al no frente a alguna propuesta, alguna situación, un proyecto, eso está muy asociado con las relaciones interpersonales
y hay momentos en que tenemos que decir no porque no lo sentimos, porque ya no cabemos en este espacio, porque no queremos ir a un sitio determinado o porque estamos en una relación desgastada y hay, y hay que establecer esos límites de los que les estaba hablando hace un momento y decir no sin culpa, sin culpa. Y ese es el tema entonces que estamos desarrollando hoy en Comunicando Psicología, cómo cuidar esa salud mental sin sentir culpa. Pero también tendríamos entonces aquí que preguntarnos por qué sentimos culpa. ¿Por qué sentimos culpa al cuidarnos? Es un poco contradictorio. La culpa realmente no nace sola, es algo que aprendemos. La mayoría de nosotros hemos crecido en contextos donde el cuidado personal era visto como egoísmo, donde siempre primero estaban los demás y después uno, ¿cierto? Como que siempre nos estábamos dejando para el final. Digamos que así crecimos y frases que nos dijeron cuando éramos niños, como por ejemplo, primero los demás, uno no puede pensar solo en uno mismo, el sacrificio es una muestra de amor. Ese tipo de frases, de palabras, se quedaron ahí, guardaditas, y no nos permiten de pronto avanzar sin culpa. Son expresiones que se han calado profundamente en la vida de las personas. Y claro, cuando pensamos hacer algo para nosotros, por nosotros, como por ejemplo irnos de viaje, desconectarnos un fin de semana, decir que no a un compromiso o simplemente estar en silencio con nosotros mismos, aparece esa vocecita, esa voz interna que nos hace sentir mal porque estamos, digamos que fallando a algo o a alguien, ¿cierto? Vamos entonces a aprender que, que no es así, que esos son viejos paradigmas, porque con lo que les estoy describiendo lo que hacemos es ir aprendiendo a vivir para cumplir, para agradar, para hacer lo que se espera de nosotros y no lo que realmente nosotros queremos. El autocuidado entonces empieza a sentirse como una especie de deuda con nosotros mismos. Y al final, ¿qué ocurre? Que efectivamente nos vamos quedando en deuda. ¿Por qué? Porque no cedemos en los espacios con el otro, porque anteponemos las necesidades de los otros a las nuestras, porque pensamos que está mal como cuidarnos, que es el tema que traemos. Me estoy cuidando un poco y siempre aparece como ese fantasma de la culpa para sabotearnos frente a algo que realmente estamos necesitando. Entonces, importante, no quedarnos en deuda con nosotros mismos, pensar que suena un poco egoísta, pero efectivamente somos primero nosotros. Hay que pensar que el sacrificio realmente no es una muestra de amor. El amor no tiene que ir permeado por el sacrificio y por asumir ese rol de víctimas en el que a veces nos quedamos. Es dar con entrega, de manera genuina, de manera auténtica, pero sin quedarnos en deuda con nosotros y sin sentimientos de culpa. Muy bien, hablemos ahora de lo que significa realmente cuidarnos. Cuidarnos no es evadir responsabilidades ni alejarnos de quienes amamos.
Cuidarnos es conocernos, respetarnos, priorizarnos, priorizar ese bienestar para que en el encuentro con los demás podamos estar bien. Es tomarnos un café con nosotros mismos sin ninguna prisa, es salir a caminar para aclarar la mente, es decir, hoy no puedo, sin tener que justificarme. Es viajar, descansar, disfrutar, sin sentir que tienes que pagar, ese disfrute con culpa, porque lo estás eh, viviendo tú y quizá alguien que quieres no se lo puede permitir. El cuidado emocional realmente es poner en pausa esa exigencia, es soltar la culpa heredada y decirnos a nosotros mismos, merezco estar bien. Y en la medida en que también nos autoafirmamos en esto, en que es importante también desarrollar y trabajar el merecimiento y entender que hay momentos, hay espacios en los que podemos disfrutarnos realmente y cuidarnos, en esa medida entonces también la culpa se va aparcando un poco y podemos vivir de mejor manera, disfrutar sin sentir culpa realmente. Es como un acto de rebeldía amorosa, digamos. Disfrutar realmente no es un lujo, es una necesidad, pero en una sociedad también como la nuestra, que valora más como la productividad que el bienestar, el disfrute parece sospechoso. Entonces, si estás en un momento de tu vida en el que se te ve disfrutar de más, ya te miran raro. Ya esto como que ocurrió aquí, ¿qué pasó? Entonces aquí la invitación es a pensar cuándo fue la última vez que iniciaste algo solo por el placer de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin agenda, sin deberes, sin rendimiento? Que dijiste, voy a disfrutar este momento, voy a estar en el presente, sintiéndome, disfrutando. Qué importante que nos cuestionemos esto para que salgamos de ese bucle en el que vivimos de siempre agradar, de siempre estar viviendo en función de los demás. Cuando nos permitimos disfrutar, algo cambia internamente. Nos conectamos con la vida, con el presente, con los sentidos. Un viaje, un paisaje, una charla con alguien que amas, que llevas tiempo sin ver, una comida rica, un atardecer en el que uno se pierde viendo ese sol enorme naranja, sin estar ni siquiera mirando el reloj. Todo eso alimenta la salud mental. Y no hay que justificarlo, que vivimos también como en esa necesidad de estar justificando nuestros momentos de placidez, de tranquilidad, de gozo. No se necesita siempre estarnos justificando frente a todo para tratar de expiar la culpa, que ni siquiera existe la culpa, porque estamos metidos en el cuento de que si estamos disfrutando o gozando, alguien está sufriendo también. Y sí, es posible, puede ser, pero también es un tema de momentos, de situaciones, de circunstancias. Entonces, que disfrutar, como les decía hace un momento, sea un acto de rebeldía amorosa, sea un regalo que te des y hazlo sin culpa, hazlo de manera genuina para que tu caminar sea más liviano, más tranquilo y de verdad eso redunde en una buena salud mental. Yo quiero que nos quedemos con algunas recomendaciones para cuidarnos sin culpa y de pronto
podíamos empezar con cuestionar la culpa. O sea, cada vez que sientas culpa por cuidarte, cada vez que sientas eh, que no te mereces algo, pregúntate, ¿quién me enseñó que esto es egoísmo? ¿Quién creo que estoy, o sea, a quién creo yo que estoy traicionando en mi imaginación? Porque puede ser producto de eso. Realmente estoy haciendo daño a alguien por atenderme, por disfrutarme, por regalarme esto. Si te cuestionas un poco frente a la culpa que pueda aflorar, es posible que en ese ejercicio encuentres que no haces daño a nadie, que no estás traicionando a nadie, o encuentres incluso ciertos mandatos que escuchaste de niño y ahora se hacen presentes cuando estás cuidándote, simplemente, cuando estás regalándote un momento para ti. Entonces, cuestionar la culpa es una de esas recomendaciones que quiero dejar hoy aquí. Algo importante también, agendar tiempo para nosotros. Es muy importante. Es como tomar la agenda y decir, a las de 3 a 4 hoy voy a ir al gimnasio, o me voy a ir a cenar, o me voy a ir al cine. Así como agendamos una cita médica, un encuentro con alguien, nuestro día a día de trabajo, es importante que agendemos tiempo con nosotros mismos, tiempo personal. Es muy importante. Y sobre todo, no negociar ese tiempo, que ocurre también. Es decir, hacemos una agenda y de 8 a 9 voy a ir a la oficina, tengo una reunión, luego de 9 a 10 haré esto, todo en función de terceras personas, y aparto de pronto un espacio más tarde en el que me voy a regalar tiempo para mí. Cuando digo de no negociarlo, es que efectivamente lo hagas, o sea, que lo cumplas ese momento. Voy a ir a un spa, pero resulta que surgió algo que puede incluso esperar, pero entonces decido cancelarlo porque esto es más urgente. ¿Qué es urgente? ¿Cierto? Prioricémonos. Entonces, sacar tiempo en nuestra agenda tiene mucho que ver con también darnos el valor que tenemos. Otra recomendación importante sería practicar el autocuidado consciente. Y aquí pues les propongo que hagamos actividades que nos conecten con nosotros mismos. Esas pueden ser leer, si te gusta, bailar, caminar, escribir, meditar. Es una buena práctica, y lo importante es que no sean deberes, sino elecciones, ¿cierto? Algo que yo disfrute hacer y que contribuya a mi autocuidado, y yo lo hago de manera consciente porque me gusta hacerlo, no que sea una cosa impuesta. Y algo bien importante también es hablar de eso con tu entorno, es decir, comparte con quienes te rodean la importancia que tiene para ti cuidar tu salud mental. Díselo a los otros. A veces hablarlo ayuda también a naturalizarlo y puede incluso inspirar a otros. Hay personas que vemos que se cuidan, que hacen cosas que de pronto a ti te gustaría hacer y las has dejado para después. Entonces te encuentras con una prima que amas mucho y se va a un curso de Ayurveda, o se va a un encuentro, a un retiro espiritual, o simplemente sale una tarde a ver cine y tú dices, ay, sí se disfrutará estando solo en cine. Pues no sé, cuestionamos ese tipo de cosas y en el fondo decimos qué rico hacer eso también. A mí también me gustaría hacer un curso de medicina tradicional china, o de Ayurveda, el que estaba mencionando, o simplemente poderme dar el permiso y la licencia de irme a un sitio porque me nace hacerlo. Entonces, hablar de eso con el entorno es muy, muy importante, porque empezamos a naturalizar el tema de que la salud mental es importante, de que compartirnos es importante, de que dedicarnos tiempo a nosotros mismos es importante. Entonces, pilas pues con esa recomendación. Y otra muy importante es que celebremos el descanso y el placer, ¿cierto? Aprendamos a celebrar el descanso como parte de la salud, no como un premio, ¿cierto? Estamos en un mundo en el que todo es trabajar, producir,
no estar quietos, y eso es como mal visto. Tenemos unos espacios también para descansar, para no hacer nada, para disfrutar. O sea, no siempre se tiene como que ganar. Vivimos en función sobre todo del dinero, de lo económico, de la obligación, más que bueno, del placer, por decirlo de alguna forma, pero más allá del placer, es ese descanso que necesitamos, ese encuentro de que podemos vivir también en libertad y que nos podemos dar ese permiso de celebrar el descanso sin culpa. Sin culpa, sería esa otra de las recomendaciones que hoy les quiero dejar. Entonces, pilas pues, vamos a entender que cuidarnos es un acto de amor, también hacia los demás. Cuidarnos a nosotros mismos, obviamente, y he estado hablando a lo largo de este episodio de hoy acerca de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Y también quiero dejar esa inquietud de que cuando nos cuidamos a nosotros mismos, no solo nos hacemos bien a nosotros, también estamos mejorando las condiciones para estar más presente con los demás, para fortalecer esos vínculos que tenemos con las demás personas. ¿Cierto? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie. O sea, nadie puede acompañar emocionalmente si está agotado, si está desconectado, si está resentido. Entonces, he aquí la importancia de trabajarnos a nosotros mismos, de encontrar momentos, de encontrar espacios para contribuir a nuestra propia salud mental, para ese autocuidado, como una forma también de cuidar a los demás desde un lugar más sano, más libre, más amoroso. Y yo creo que si cada uno de nosotros lo hiciera desde lo individual y luego en ese encuentro con el otro, potencia todas las áreas de la vida, se pueden potenciar. Es como ese llamado que escuchamos mucho por ahí en terapeutas, en psicólogos, en coaches, que nos dicen y nos invitan a, a priorizarnos, porque en ese priorizarnos finalmente priorizamos al otro también. Y si cada uno hace sus búsquedas y cada uno se preocupa por lo que le corresponde y le toca, pues también puede encontrar grandeza cuando se encuentre con una persona que también se ha trabajado a sí misma, que también ha crecido, que ha evolucionado, que es capaz de vivir sola, por ejemplo, si estamos hablando de relaciones. Y yo también seré capaz de vivir sola, pero qué tan bueno que nos encontremos y entre los dos, a través de esa elección de vivir juntos, potenciemos esto y lo hagamos más grande. Entonces, ahí está esa inquietud. Aquí quiero dejarles una idea muy especial. Cuidarnos no es egoísmo, es una responsabilidad con nosotros mismos, es una decisión valiente, es un acto de amor propio. Y si alguna vez aparece la culpa, recordémonos a nosotros mismos. No le debo a nadie mi agotamiento, pero sí me debo a mí el compromiso de estar bien. O sea, no voy a culpar a nadie porque yo me estoy sintiendo mal o porque estoy teniendo alguna asignatura pendiente, alguna tarea pendiente. No busquemos culpables, salgamos de esa dualidad de la víctima y el victimario, del culpable y del inocente, salgámonos de ahí y más bien trabajemos en nuestro bienestar para crear relaciones más sanas, relaciones en las que podamos crecer mejor. Salud mental sin culpa. ¿Y cómo? Cuidándonos. Esa es la inquietud entonces que les dejo en este episodio de hoy de Comunicando Psicología. Quiero agradecerles por acompañarme, por estar aquí en este episodio, en este contenido que de verdad yo hago día a día con tanto cariño. Nos vemos en una nueva ocasión y pues recuerden que es muy, muy, muy importante cuidar la salud mental sin sentir culpa. Cuídate, porque de esa manera estás cuidando a los demás. Un abrazo cariñoso. Nos vemos pronto.